Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 9 para el sábado 28 de febrero de 2026. Reconciliación y esperanza. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, ¿verdad? Es un placer el estar con ustedes aquí compartiendo las lecciones semanales de la Escuela Sabática. Aquí su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Bueno, Néstor, llegamos a un repaso más. Lección 9 ya, gracias a Dios, ya vamos al final, ¿verdad? De este hermoso trimestre. Así es, saludos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y orando siempre para que usted se active en la escuela sabática de su iglesia local, de manera que podamos hacer de ese momento una escuela en realidad, ¿verdad? Donde todos venimos a aprender. Que todos participemos y hagamos de una escuela que aprendamos con temas, César, que no sean meramente un sermón, sino que sea algo participativo, ¿verdad? Dinámico. Ese debe ser la escuela sabática y es nuestro consejo para que como líderes y maestros de la escuela sabática ustedes puedan también, ¿verdad?, tener esto. Amén. Quiero decirles también que les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, hagan sus comentarios y puedan compartir este material con sus amigos y seres queridos también. Ustedes miran que este material es muy bueno, pueden compartirlo también. Y así ustedes también participan de la obra evangelizadora de nuestro Dios. También les recordamos que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática de la escritora Elena G. de White. César, la cita para esta semana es bastante poderosa. Dice de la siguiente manera: la obra del maestro es sencilla, pero si éste la hace con el Espíritu de Jesús, le serán añadidas profundidad y eficiencia por la acción del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. Tú puedes ver sencillo, pero para que pueda haber fruto, tienes que consagrarte y que el Espíritu Santo sea quien te dé, ¿verdad?, esas profundidades que habla, esa eficiencia que te otorga. Así es. Bueno, por la misericordia de Dios, la Biblia está redactada de tal manera que la podamos entender. Así es. Pero humanamente, dice el apóstol Pablo, no podemos. Somos carnales. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, quien la inspiró, para poderla entender. Así es. Así que ya saben, cada vez que vayan a abrir la Biblia, no se olviden de orar a Dios pidiendo, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo para que puedan estudiar. Y así el Espíritu Santo dará sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces a nuestra lección número 9 para el 28 de febrero de este año 2026. ¿Tiene como título, César? Reconciliación y esperanza. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en esta hora, oh Dios, porque nos has dado la vida, nos has dado la oportunidad también, oh Dios, de estar aquí compartiendo estas lecciones maravillosas, oh Dios, de tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu Santo sea nuestro director, que nos inspire, oh Dios, que las palabras que hablemos sean palabras de Él y que nuestros amigos, líderes, maestros que nos están viendo y escuchando, Señor, también puedan ser alcanzados por el poder de tu Espíritu. Que puedan también ellos, Señor, tener ese encuentro maravilloso y esa experiencia personal de poder, oh Dios, explicar estas lecciones en la iglesia, en cada una de las iglesias, oh Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar? Así es, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 21. Y dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora, me llama la atención porque dice César que en esencia, ¿verdad?, habla de la transparencia perfecta de Dios o de Jesús, que no conoció pecado. Tomó nuestro pecado en la cruz, permitiendo, ¿verdad?, que nosotros a través de la fe recibamos la justicia de Dios. O sea, lo que hace Jesús es un intercambio, sí, ¿verdad? Ahora, que quede claro, Jesús no pecó, ¿verdad?, sino que al asumir nuestra deuda, entonces Él asume los pecados, pero no es que Él haya pecado.
Así es. Y ese es el tema que vamos a estar tocando esta semana. Cómo Dios, a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, dice, ¿Sí? no Él de nosotros, nosotros de Él. De Él. Él tomó la iniciativa de venirnos a buscar y de nuestro Señor Jesús de entregar su vida para que se pudiera dar ese trueque, por así decirlo, ¿verdad? Él gustó la muerte que nosotros debíamos Amén. tener para que nosotros pudiéramos gustar la vida eterna que Él nos tiene. ofrece. Ahora, recordemos el título, Reconciliación y Esperanza. O sea, es una reconciliación ¿de quién? Entre nosotros y Dios. Y la esperanza de que nosotros vamos a ser como Jesús. Vamos restaurado. a ser restaurado. Al Edén, ¿no? Así es. Al plan original de Dios. Y fíjate lo que dice aquí el comentario del sábado. Dice, Pablo continúa con el tema de la reconciliación tan vividamente destacado en Colosenses 1:20, ¿verdad? Y allí describió, en el estudio pasado, podemos ver, la lección 8, ¿verdad? Se hizo una reseña, ahí describió su alcance cósmico, mientras que lo que sigue se convierte en personal e individual. Mediante su muerte en la cruz, Jesús logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios a causa del pecado, pero que ahora por medio de Jesús pueden ser reconciliados por medio de Él o mediante la fe. Ahora, hay dos palabras, César. Todos y todo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante. Sí, el proceso de reconciliación individual es explicado en el versículo para memorizar esta semana, ¿verdad? En el plano individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas cuando escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo, la esperanza de gloria. Así es. Entonces, tenemos nosotros, César, directamente a Jesús como el único reconciliador y restaurador de nosotros. No hay nadie más. Sí, bueno, lo interesante acá es que dice que está bien que escuches, ¿verdad? Sos bienaventurado. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 1. Sí. Pero aún más dice, y los que aceptan a Cristo, porque estos son los que reciben la promesa y la esperanza de gloria. Amén. Así que no solo es escuchar, sino que también es recibir. Pablo también, ¿verdad?, habla acerca del ministerio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. Colosenses 1:26. Y vamos a ver, César, en qué consiste este misterio y qué prevé tanto para el individuo como para el universo. ¿Cómo se relaciona este misterio con el evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión? Bien. Así, pues pasamos entonces al día domingo 22 de febrero, reconciliados de malas obras. Ok. Nos manda a leer Colosenses 1, 21 y 22. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del alejamiento y la enemistad con Dios? ¿Cuál es el resultado final esperado de la muerte de Cristo, según Efesios 5:2? Bueno, recordemos que según lo que dice Colosenses, ustedes pueden leer esos versículos, estábamos alejados y éramos enemigos de Dios, lo cual se manifestaba en nuestros malos pensamientos. Sí, es que recuérdate que Jesús mismo le dijo que del corazón o de la mente. Sí, habla la boca. Los malos pensamientos y de esa manera actúas, es lo que hemos estudiado anteriormente. Nosotros estamos llenos de un cúmulo de información y de esa manera es que tú reaccionas. Y por eso dice el apóstol Pedro, vosotros fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Y lo otro, César, según Efesios, el resultado final esperado de la muerte de Cristo es, ¿verdad?, la presente, o sea, es que Él presente a la iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, perfecto. Ese es el resultado final que se espera. Sí, o sea, debe haber una hora de transformación. ¿Es correcto? De ser enemigos del Señor, de portarnos mal, a una iglesia sin mancha. Como que nunca habías pecado. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo sucede este proceso? Sí. Vamos a ver esta semana. Sí. Bueno, dice que Pablo es consciente del retrato desfavorable de la humanidad, al menos de la que se está alejada de la justicia de Cristo, ¿no? Dice el segundo párrafo, no obstante, a pesar de nuestra maldad, Dios ha tomado la iniciativa de reconciliarnos con Él desde la aparición misma del pecado en el mundo. Dios ha obrado desde el principio para resolver el problema del pecado, aunque la solución solo se encontraba en su propia muerte en la cruz del Calvario. Según este pensamiento, César, no había otra forma. No había otra forma de reconciliarnos con Dios, solamente con la muerte de Jesús, ¿verdad?
¿Por qué la muerte? A veces nos preguntamos, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, porque Jesús entendía que nosotros teníamos que morir. Sí, recuérdate que el texto dice que la consecuencia del pecado Es la muerte. es la muerte. Nosotros pecamos, merecíamos la muerte, pero Dios en su misericordia nos ha dado una segunda oportunidad. Amén. Por lo menos dice, bueno, Adán y Eva fueron engañados, pero yo quiero que ellos entiendan el asunto y tengan la capacidad ahora de elegir voluntariamente Así es. si siguen donde están o quieren una vida mejor en Cristo. Así que, familia, no nos estemos haciendo maromas en nuestra mente, ¿verdad? Sino que podamos entender que solamente en Cristo podemos encontrar la reconciliación, ¿verdad? A veces el Evangelio, César, se presenta de forma tan complicada y teórica que pierde gran parte de su relevancia práctica para la vida del siglo XXI. No obstante, es muy sencillo y directo, ¿verdad? El Evangelio solo consta de 3 partes. Ajá, ¿cuáles son esas? Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Según Romanos 5, 6, 8. Así es. Número 2, César. Al aceptar su muerte como nuestro sustituto, ahora somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo, según Romanos 5 también, del 9 al 11. Así es. ¿Y el tercer? Bueno, la vida del cristiano, que ha sido justificada por la fe en el sacrificio vicario de Cristo, es el resultado de la unidad con Cristo, de su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y ahí nos manda algunos versículos como 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es verdad, ya las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas. Ese es el propósito del sacrificio de Jesús en este momento. O sea, hoy, para todo aquel que piensa que no hay solución, que no hay perdón, Dios está hoy hablándonos, diciendo, aquí estoy, te están esperando. Exactamente, ese es el proceso que Pablo espera. Después de ser enemigos del Señor, al aceptar a Jesús, entramos a un proceso de santificación con el auxilio del Espíritu Santo. De manera que de ser enemigos de Dios y mal hablados, ahora podemos ser una iglesia sin mancha. Así es. No porque somos angelitos, ¿verdad? Ya con alitas. Así es. Sino porque la justicia de Cristo nos cubre. Y entonces somos presentados ante el Padre. ¿Quién nos presenta ante el Padre? Nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso. ¿No te gustaría ser presentado por Jesús delante del Padre? Qué tremendo. Sí. César, estas 3 experiencias que acabas de mencionar no ocurren necesariamente de forma separada, sino que pueden darse simultáneamente cuando aceptamos a Jesús. Y pueden ser renovadas diariamente al entregarnos a Él cada mañana, independientemente de cómo haya sido o hayas experimentado cada persona la obra de la salvadora de Cristo en su vida. Porque tú experimentaste la salvación de una manera, claro, yo de otra, el otro hermano de otra. Al final, lo que Cristo quiere es que entendamos que su obra de salvación no es una sola. En el caso, hablando de que cómo encontrarte a ti o cómo encontrarme a mí, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos que hay distintas formas que el Señor nos está llamando y eso es importante. Ahora, la muerte de Jesús, siempre debemos volver a esa verdad porque es el fundamento, César, ¿verdad? La muerte de Jesús es lo que nosotros tenemos que entender que es lo que Jesús hizo para que podamos ser reconciliados con Dios. Hay una pregunta ahí última y dice, cuando evalúas tu carácter y lo más íntimo de tu ser, ¿qué te dice lo que ves acerca de tu necesidad de la cruz? Y deberías de, como dicen, de meditar en esa palabra. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Y lejos de eso, nos podemos desanimar, pero no es esa la idea. La idea es que al verte tu necesidad, acudas a Cristo más bien y te ampares en su sacrificio. Así es, y es como lo que dice el día lunes, continuar en la fe, que eso no te haga retroceder, ¿verdad? Y nos manda a leer Colosenses 1:23, dice, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes en la fe? Nos manda a leer, César, Colosenses 2:5 y Efesios 3:17. Ahora, en este pasaje Pablo utiliza una metáfora, digamos, arquitectónica y también agrícola, muy poderosa. Fundamento y firme, para describir la estabilidad de la vida cristiana, al decir que debemos permanecer fundados y firmes.
Sí, es que el apóstol Pablo está pensando en que tú llegues a Cristo y no te salgas, no te alejes de Él por ningún motivo. Por eso Él dice, hay que permanecer, hay que seguir, hay que insistir, hay que continuar. Y aún a pesar de que falles, no te quedes ahí. Él mismo dice, yo lo dejo atrás y sigo adelante. Esa es la idea del cristiano. Dios no te va a juzgar por tus caídas, sino qué rumbo llevaba tu vida, qué dirección lleva tu vida. O sea, Dios entiende que estamos en este mundo, podemos tropezar como los niños, ¿verdad? Tratando de caminar. Sin embargo, Él no nos condena. Creo que es el Salmo 126, donde dice que el Señor sostiene a los caídos. A los caídos. O sea, Él no nos deja, no los abandona. Él espera que nosotros sigamos hacia adelante. Y por eso el apóstol Pablo habla ahí, arraigados y cimentados. Y cimentados. O sea, habla de una permanencia. Sí, se me vino ahorita el pensamiento cuando Jesús dijo, ¿te acuerdas que Jesús dijo que habían dos hombres, un insensato y uno prudente, que construyeron unas casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena? Sí. Entonces, cuando la fundan sobre la roca, dice que vino la lluvia, los ríos crecieron, los vientos y todo. Esa casa no cayó, porque el fundamento era Cristo. Por eso dice Pablo, fundados y firmes en Jesús. En griego existen 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con matices distintos. El que aparece en Colosenses 1:23 da por sentado, ¿verdad?, que la condición para que algo ocurra está dada. Es decir, Pablo anima a los colosenses con la idea de que en efecto perseveren en la fe, ya que como el apóstol indica enseguida, tiene evidencia de la constancia y la fe de ellos. Así es. Bueno, y como te decía, permanecer no significa que no te van a suceder cosas. Es permanecer ahí a pesar de las cosas que te... Dice ahí el comentario del segundo párrafo, permanecer en Colosenses 1:23 denota persistencia y es utilizada, por ejemplo, cuando Pedro siguió llamando a la puerta, ¿te acuerdas? Allá en Hechos capítulo 12, cuando el ángel lo liberó, la iglesia estaba orando. Se presentó Pedro y no creían. Y golpeando la puerta. Y la niña sale, está Pedro afuera. Y en lugar de abrirle, la muchacha sale corriendo a avisar. Y mientras está convenciendo a los hermanos que Pedro está ahí, Pedro insiste tocando la puerta. A eso se refiere Pablo, ¿verdad? De insistir. Hasta que lo dejaron entrar, ¿verdad? Pero también la palabra fundados se refiere a establecer una base sólida, como tú decías, en la roca sólida de fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Esa debe ser tu base, ¿no? Tenemos que entender que nosotros no podemos hacer, y es que Jesús lo dijo, fuera de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Tenemos que estar y permanecer en mí, dice Él, y yo en vosotros. Es decir, que la iniciativa de Jesús es que seamos un equipo, ¿verdad? Si estamos con Él, permanecemos con Él, Él permanece en nosotros y el Padre también permanece con nosotros. Ahora, fíjate que tomando ese ejemplo de la vid, Juan capítulo 15, que estás tomando ahorita, para que la rama de fruto no tiene que esforzarse, para que la rama de fruto solo tiene que permanecer conectada al tronco, a la vid. Y la vid te va a dar la fuerza y los nutrientes suficientes para que la rama dé su fruto. Así es. Pero nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. ¿Sí? Nuestra idea o nuestro pensar debe estar siempre unido a Cristo. Así es. La palabra griega traducida como firme está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inmovible, César. Y por extensión, a un cristiano que no puede moverse de la esperanza del evangelio. El mismo vocablo aparece en 1 Corintios 15:58. Estén firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo. Pablo estaba diciendo algo completamente diferente a lo que la gente ya estaba acostumbrado a escuchar. Sí, ¿verdad? Es que unas personas creen que cuando tú aceptas a Jesús, tú puedes hacer lo que quieras y que ya estás salvo. Y el apóstol Pablo no, apóstol Pablo dice, tiene que permanecer firme si usted quiere. Tienes que continuar ahí. Es como una carrera, usted tiene que seguir hasta que llegue a la meta. Se me vino, no sé si ustedes han leído Hechos capítulo 27, cuando Pablo César va en el barco y sale aquel, dice que era un
un viento, un huracán llamado Euclidón. Y desbarató la nave. Pero antes de eso, el capitán dice, bueno, Pablo le dice al capitán, mire, porque querían abandonar el barco, porque como Pablo les decía, no se muevan, y el Señor me habló y dijo que ustedes no van a morir si permanecen aquí. Y dijeron, este está loco, ¿quién sabe más? ¿El capitán o él? Y entonces la cuestión que ellos querían abandonar la nave. Entonces le dice a Pablo, si ellos se van, no me hago responsable de ninguno. Que iban a agarrarse y al final se quedaron todos. 265 almas no murieron porque Pablo iba ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. Fíjate que hablando de esto de permanecer, el libro de Ezequiel capítulo 18, ustedes lo pueden leer completo, dice en el versículo 21 que si el injusto se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios lo perdona. Amén. Lo perdona. Y todo lo que hizo atrás es olvidado. es olvidado. Amén. Él ahora es reconocido como justo. Y contrario, en el versículo 24 dice que si usted tuvo toda su vida justa y de repente usted voluntariamente decide ya no seguir y dejar todo atrás, entonces dice la Biblia que todo lo que usted hizo también queda atrás y ahora es tomado como alguien injusto. O sea, que nunca la Biblia habla de eso, de que usted una vez que aceptó a Jesús se salvó para siempre. No. Es algo si permanece. Así es. Mira lo que dice aquí abajo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a la importancia de continuar ejercitando la fe? ¿Por qué es necesario sostener la decisión consciente de hacerlo? ¿Qué ocurriría si no lo hace? Recordemos que la fe no es un estado estático, sino un músculo dinámico. Es necesario la decisión porque el entorno rara vez favorece a la fe. No se trata de una fe, César, superficial, ¿verdad? Sino de una fe en la cual estar firme. Se refiere a la base sobre la cual se construye una estructura. Es decir, la estructura en este caso sería nuestro carácter, ¿verdad? El carácter de Dios se está construyendo en nosotros. Y entonces, ¿qué necesitamos? Fe, amor y esperanza, que es lo que menciona el mismo apóstol Pablo, pero que sea genuino en nosotros. Ahorita que dijiste que la fe es un músculo, y es cierto porque la fe tiende a crecer, ¿verdad? Sí. Según el escuché la palabra del Señor, un músculo necesita ejercicio. Ejercicio. Y Dios permite las tribulaciones, los sufrimientos. Y ese es el entrenamiento. Ese es el entrenamiento, que cuando usted está haciendo ejercicio, te siente que el músculo le duele, ¿no? Pero al final eso va a ayudar a crecer más. Más o menos así es la fe. Y uno debe seguir ejercitando. Y no, si te dolió, no, el siguiente día mayormente no entrenamos. Así. Entonces, pero es lo contrario, debes entrenar. Debes entrenar más para que te fortalezca. Para que el músculo se adapte. Familia, y es que el plan de Dios, César, es eterno, ¿verdad? Así es. Nos manda a leer Colosenses 1, 24 y 25. ¿Qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo, César? Bueno, dice en Colosenses 1, 23, el apóstol dice que las tribulaciones y las aflicciones son parte de la vida del cristiano. Así es. Eso es normal. Y no porque Dios quiera desanimarte, lo que decíamos, para que tu fe se mantenga, ¿verdad?, en el ejercicio. Así es. Y Pablo, pues, él se siente contento de poder sufrir las aflicciones a causa de Cristo, dice el comentario bíblico de ese versículo. Y me gusta porque Pablo se goza, dice. Imagínense qué locura. ¿Quién se puede gozar en las tribulaciones? Pablo se goza en su sufrimiento por causa de Cristo y de la iglesia. Él siente que está completamente en su propio, digamos, César, en su propio gozo, en lo que él quiere. Porque algo que nosotros podemos admirar del apóstol Pablo es que él quería padecer lo mismo que Cristo y aún más. ¿Entiendes? O sea, él se siente bastante... Hay que distinguir el masoquismo, ¿verdad? Sí, no, de hecho no es que él va a estar, digamos, pidiendo eso, sino que cuando venían las tribulaciones, él decía, gracias Señor, porque aquí me voy a hacer más fuerte. ¿Verdad? Porque de repente, no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvo allá en la isla de Malta, que lo picó una culebra y la culebra estaba pegada en la mano y le hace así en el juego, tranquilo. Una tribulación que nosotros salimos corriendo. ¿Sabes? Sí, corre mucho. Bueno, sí. Quizás su mayor sufrimiento se haya debido a no poder trabajar intensamente yendo a un lugar a otro, porque Pablo era muy activo en la obra misionera y de casa en casa, ¿verdad? Como lo hacía antes. Pero estas aflicciones o tribulaciones de las que Cristo nos advirtió, según Mateo 24:9 y Juan 16:33, no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, como dice Romanos 8:18.
como les había dicho a los filipenses, ahora se alegra de que el sufrimiento es por el bien de los colosenses. O sea, el apóstol Pablo está alegre porque el sufrimiento que él está pasando va a ayudar a otros. A otros. ¿Verdad? Y también porque al estar haciendo, él está siendo utilizado en la obra del Señor. Y él se siente gozoso porque está sirviendo, colaborando para el reino. Y es que hay algo que nosotros debemos de entender. Miren, Jesús te dice, César, Jesús te dice, Jesús te pide algo que Él no haya hecho, ¿verdad? Lo que Jesús te pide es porque Él ya lo hizo. Y lo mismo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, oye, si ustedes llegan a tener tribulaciones, Hechos 14:22 dice que sin tribulaciones no podemos entrar al reino de Dios. Entonces es necesario, dice él, las tribulaciones. No es que las queremos. Ahora, recuerden el Salmo 34:19, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Jehová. O sea, muchas, entendemos que son muchas. Claro, no te van a llegar todos los días, pero sí hay tribulaciones. Tenemos que estar conscientes que en la vida cristiana van a haber tribulaciones, pero el Señor estará allí para librarnos, ¿verdad? Así, bueno, y siempre Dios las permite porque eso produce un bien en nosotros, si no, no las permitiera. Y hay un ejemplo bastante clarísimo. Cuando el rey Herodes comenzó a perseguir a los discípulos, solo escuchamos la muerte de Jacobo, a espada. Pero los demás discípulos pudieron escapar, pudieron ir a otro lado. Entonces vemos de que no todos tienen el mismo fin, ¿verdad? A eso me refiero. Las tribulaciones son en tiempos diferentes, por decirlo así, ¿verdad? Así es. Y bueno, y Pablo pues aprovechaba cada momento, ¿verdad? Aunque estaba en la cárcel, no estaba inactivo. Así es. Él estaba predicando en la cárcel, como lo hemos visto. Y en los últimos años le brindó a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento. O sea, todas las cartas paulinas las hizo. 13 cartas. Las hizo preso. Sí, estando en cárcel. Que tal vez trabajando ni se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces, así es. Dios le permitió el asunto para que pudiera hacer eso. César, el plan eterno de Dios preveía todo esto y más. La palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25, generalmente traducida como administración, es oikonomia, usada en un sentido limitado, como por ejemplo en 1 Timoteo 1:4 se refiere a la manera en que tiene Dios de ordenar las cosas, ¿verdad? Es importante. Eso incluiría que el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio, ¿verdad? Que sería, ¿qué cosa? Incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación. El ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas, el del Antiguo Testamento, en Efesios 2:20 dice, incluye el de Moisés, estaba destinado a que anuncien la palabra de Dios. Es decir, todos estos ministerios que estos hombres tuvieron y que por ese ministerio dieron sus vidas, era con un solo objetivo: anunciar las buenas nuevas de salvación. E incluso al pueblo de Israel se le dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro y todas las naciones van a ser alcanzadas por ustedes. Ese era el trabajo del pueblo. ¿Se acuerdan que lo vimos en el estudio de cuando Moisés? Dios no quería que el pueblo pasara por tantas cosas. Ellos tenían que solo obedecer y anunciar. Así es. Pero de todas maneras, todo lo que le sucedió y le sucedía a Pablo entonces, no estaba fuera del plan de Dios. Es correcto. Él tenía todo planeado, por valga la redundancia. Digamos, no estaba fuera de su jurisdicción. Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de largo alcance, que comenzó a prepararse, o ponerse en práctica, desde la creación del mundo. Amén. Y solo se me viene a mí José. José iba siendo esclavo con aquella gente que pasaron, aquellos ismaelitas. Y él iba ahí arrastrado y todo, y entonces él no entendía. Y él confiaba en Dios, oraba a Dios. Y la sierva del Señor dice que durante todo ese camino él comenzaba a decirle, Señor, yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero yo quiero confiar en ti. Hizo pacto con el Señor, hizo promesas con el Señor. Y al final vemos que cuando ya pasa el tiempo y es gobernador de Egipto, llegan sus hermanos y le dicen, no estén llorando, yo ya sé por qué estoy aquí, porque el Señor quería preservar la simiente, es decir, entendía el plan. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, imagínate, eso es algo tan pequeño como dice el apóstol Pablo, o sea, es algo pequeño,
Pero cuando nosotros vemos a José, allí, una persona, vemos y alargamos así, vemos el universo, lo que se estaba planeando, ¿verdad? Qué maravilloso. Y así sucede con cada uno de nosotros. Con cada uno. O sea, nosotros podemos pensar quién se va a dar cuenta aquí en Chinandía, aquí en el camino a Cristo, nosotros aquí hablando. Sí. Sin embargo, en el plan de Dios hay algo más grande, ¿verdad? Pero ahora, a lo que tú dijiste hablando de José, la diferencia fue que José, en el medio de la tribulación, decidió confiar en Dios. Confiar en Dios. Si no lo hubiera hecho, no estuviéramos contando de él. Quizás no apareciera. Bueno, por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos deja al alcance la revelación del ministerio de Dios, ¿verdad? La revelación del misterio. Del misterio de Dios. Miércoles 25 de febrero, César, lee Colosenses 1, 26 y 27. Pablo habla 2 veces del misterio. ¿A qué se refiere? Fíjate que el comentario bíblico adventista de Romanos 11, 25 dice que misterio es algo que ahora ha sido dado a conocer por medio de la revelación divina. Pero en realidad Dios siempre se dio a conocer el plan de salvación. ¿Tú recuerdas cuando Dios mandó a construir el tabernáculo? El tabernáculo. Ya en Éxodo capítulo 25, ¿verdad? Le dijo que quería una casa para habitar él. Pero eso tenía una serie de símbolos que registraban todo el proceso de salvación, incluso hasta el juicio que se está dando ahorita en el cielo y el retorno de Jesús a la tierra. O sea, todo estaba ahí. Desde el nacimiento de Jesús. Lo que no sabían en quién se iba o cómo iba a venir Jesús. Así es. Exactamente. Pero ahora el apóstol Pablo dice, el Señor lo ha dado a conocer. O sea, todo lo que tal vez no entendíamos, ahora en Cristo se cumple todo esto. Así es. Dice Romanos 11:25, Néstor, discúlpame, el comentario bíblico dice, el misterio que Pablo está declarando ahora es el propósito de Dios de salvar en su reino, tanto a los judíos como a los gentiles, porque tú también recuerdas que ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos. Así es. Pero ahora se dan cuenta que en Cristo la salvación es para todos, incluyendo a los que ellos consideraban como inmundos. Inmundos. Es decir, que ahora tuvo un alcance universal, ¿verdad? Entonces vemos que el plan de la salvación o el misterio me gusta, porque fíjate que yo sacando, ¿verdad? Leyendo este versículo, lo mismo, ¿verdad, César? Pablo se refería a un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, como tú mencionabas, ha sido manifestado a todos sus santos. Y este misterio, ¿verdad? Es Cristo en vosotros, dice Pablo, ¿verdad? O sea, la esperanza de gloria, es decir, la presencia de Cristo en cada creyente. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo, y sigue siendo un misterio. Sí, porque ese es el misterio de la piedad. No entendemos. ¿Cómo Dios siendo Dios? Es lo que estamos hablando en la lección anterior, ¿te acuerdas? Sí. Como Dios, todavía no tenemos la capacidad para entenderlo, pero esperamos, ¿verdad? Como dice la misma Biblia, que en la eternidad podamos tener el tiempo y la capacidad para entenderlo. Sí, y me gusta porque saben algo, familia. Este misterio de Cristo, escuchen esto, de Cristo hacia atrás, en el Antiguo Testamento, donde no estaba Cristo, se llevaba por medio de los profetas, se iba anunciando, porque acordemos que el Antiguo Testamento era la profecía y el Nuevo era el cumplimiento de las profecías. Entonces, ahora que Cristo está aquí, ¿cómo nosotros sabemos de ese misterio? Me gusta lo que dice aquí, porque dice que este misterio ha sido revelado gracias a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. O sea, de una vez. Sí, es que, como te decía, todo estaba prefigurado en el antiguo tabernáculo, ¿no? En el tabernáculo, sí. Así es. Pero ya vivido, conocer a la persona en la que se cumplió y conocer a través de su propia voz el alcance que tenía, no solamente de los gentiles, de los judíos, de los gentiles. A todo el mundo le dijo, a toda tribu, nación y lengua. Y también que tenía que ver con la restauración del universo. Amén. ¿Verdad? A su estado original. Así es. O sea, el plan de salvación siempre estuvo, pero como que en Jesús le dio... Como que, digamos que Jesús fue el matiz, ¿verdad? Donde ya todos podemos ver. Ustedes han visto tal vez un agua así como revuelta ahí, que usted mira esa agua. Rompecabezas. Y de repente todo se aclara. todito, aclaradito. Ahora sí.
¿verdad? Entonces eso es lo que estaba haciendo Cristo. César, ¿cómo iluminan la siguiente referencia al misterio de Dios diversos aspectos? De Dios diversos aspectos del plan de la salvación, por lo menos Efesios 1, 7 al 10 y Efesios 3, 3 al 6. Sí, bueno, Efesios 1, 7 al 10 dice que la intención de Jesús es reunir a todas las cosas en Cristo, la de Dios, ¿verdad? Tanto en el cielo como en la tierra, o sea, volver a, como te decía, a armonizar todo. Pero esto va a suceder hasta que el Señor extermine totalmente el pecado. Y en Efesios 3, 3 al 6, aquí Pablo vuelve a hablar del misterio, explicando que le fue revelado por escrito. O sea, se refiere a que este misterio es que los gentiles son también coherederos de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Y nadie se esperaba esa cosa. Sí, o sea, nadie esperaba que los gentiles, y por eso cuando usted escucha las parábolas ¿te acuerdas de las parábolas bueno, son varias, pero digamos la de los banquetes, que invitaron a fulano, invitaron a Lot, no podemos ir, no quiso ir, entonces dice el rey, bueno, vayan a las calles, a las plazas, a los parques y traigan a toda esa gente para acá, que no eran los invitados. Claro. Entonces ellos llegaron a la fiesta y ellos fueron los recompensados, ¿verdad? Así es. Bueno, dice el comentario, finalmente, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se va a unir en Cristo. Es el asombroso amor de Dios por nosotros, que lo llevó a dar a su Hijo, es invaluable tesoro del cielo, el invaluable tesoro del cielo, perdón, hablando de Cristo, para nuestra salvación, será nuestro tema de estudio durante la eternidad. Pero sabemos de esto, Cristo por todos murió. Amén. En consecuencia, todos los que creen en Cristo, ya sean que provengan del judaísmo o que provengan del paganismo, participan por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio y han sido reunidos en un solo cuerpo, que es la iglesia. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay libre, ahora todos somos unos en Cristo. Todos somos unos descendientes de Abraham en Cristo. La expresión Cristo en ustedes, según Colosenses 1:27, se refiere a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Efesios 3:17, ¿verdad? Esta unión espiritual con Cristo permite a los creyentes, ¿verdad?, e incluso ahora sentarse en el cielo con Cristo Jesús y disfrutar de las poderosas maravillas del siglo venidero, según Hebreos 6:5. La presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. El Evangelio que obra en el corazón de los creyentes nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, según Colosenses 1:12. Por eso, cuando entendemos o escuchamos la respuesta de Jesús al decir ¿qué es la vida eterna? Dice, es que nosotros conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, una vez nosotros conociendo a Jesús, conociendo al Padre, ya estamos disfrutando de esa vida eterna. No vamos a esperar hasta que venga Cristo, ¿verdad? Porque si tú lo conoces, entonces Jesús te va a decir, yo te conozco. Yo sé quién eres tú. Oye, fíjate que ahorita que estamos leyendo este pasaje y estás comentando eso, se me viene la idea de que, imagínate que Jesús está en otro lugar, en otro país, y está hablando, hombre, allá está Néstor, fíjate, él es así, sí. Yo te lo recomiendo, y está buscando cómo seas aceptado en el cielo, y es lo que está haciendo Jesús. Jesús no está haciendo ninguna morada, porque Juan dijo que ya estaban las moradas. Lo que necesitaba eran los papeles de nosotros. Así es. Entonces, y yo me imaginaba a Jesús ahorita hablando por nosotros allá y comentándoles que tiene planes de llevarnos y todas esas cosas. Y es interesante cuando tú te imaginas eso porque te anima. Sí, o sea, te sientes como diciendo, no vamos a sentirnos, digamos así, grandes, pero sí, te da motivación, ¿verdad? Claro. Es como un incentivo que nos da el Señor. Dice, bueno, no se preocupen, yo no los voy a dejar solo, aquí estoy con ustedes. Y es que tenemos que entender, César, que hay poder en el Evangelio. Amén. ¿Verdad? Dice el día jueves 26, lee Colosenses 1, 28 y 29. ¿Cuál es el enfoque de Pablo aquí? ¿Por qué crees que el adjetivo todo se repite en 3 ocasiones en diferentes formas? Todos, todas y todo. Bueno, el enfoque de Pablo, César, está en la proclamación de Cristo, ¿verdad? Buscando presentar a toda persona madura o perfecta en Cristo Jesús. La repetición todo es a todo hombre. La repetición toda a toda mujer. Y todo enfatiza lo universal, ¿verdad? Cuando estábamos jugando decíamos todo lo que era mi chivo le decía.
O cuando decíamos pañía todo, ¿te acuerdas? El centro de la predicación de Pablo era Cristo y este crucificado, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Por lo tanto, el objetivo de la predicación del Evangelio por parte de Pablo era presentar a todo hombre perfecto en Cristo, según lo que dice Colosenses 1:28. Así es. Lo ha enseñado Y amonestando. y amonestado. Ajá. Es decir, exponiendo los diversos puntos de la doctrina y la práctica cristiana. Y también le ha advertido acerca de las consecuencias de rechazar el Evangelio y de los peligros de los falsos maestros. Cuando tú enseñas, tú amonestas y también adviertes, dice el comentario de ahí, así es como crecemos para convertirnos en cristianos maduros, Amén. aceptando las enseñanzas de la Escritura y prestando atención a sus advertencias. Así es. Y es que no hay otra manera, César. No hay otra manera. Necesitamos entender que no solamente, miren, yo estoy de acuerdo con algunos predicadores que dicen, hay unos predicadores que dicen, no solo basta decir Jesús te ama, Jesús te quiere, pero también hay que decir Jesús quiere que obedezcas. Claro. ¿Me entiendes? Porque todos podemos decir Jesús te ama, sí, me ama, ay, qué lindo el mensaje, Jesús te ama, pero que hay de tu parte como hijo o como seguidor, tienes que obedecer. Y hay cosas, por lo menos Jesús fue claro y dijo, si usted se niega, usted me puede seguir. Niéguese a sí mismo. ¿Qué te está diciendo ahí Jesús? ¿Qué te está diciendo? Niégate a ti mismo. Te está diciendo, deja todo aquello que te gusta. Olvídate de eso. Correcto. Haz ese sacrificio y entonces sígueme. Lo que está diciendo. Sí, porque el saber que Dios nos ama es cierto, Dios nos ama. Sí. Pero eso no nos va a salvar. No nos va a salvar porque tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que corresponder a ese amor. Ese amor, así es. Y la obediencia no es por temor. Es por lo que acaba de mencionar nuestro hermano César. Es por amor. O sea, en respuesta al amor del Señor, tenemos que obedecer. ¿Verdad? Fíjate que ahorita que comentabas esto, alguien me decía hace unos días que hay que predicar del infierno y todas esas cosas. Y entonces yo le digo, bueno, pues el infierno en la Biblia dice que existirá en un futuro y por un tiempo determinado. Así es. ¿Verdad? Según la hora de purificación. Capítulo 20, sin la hora de purificación de la tierra. Pero entonces me dice, pero hay que decirle a la gente para que sienta miedo y se vuelva, tenga temor, dice, y no ande haciendo las cosas que quieren. Pero es que de todas maneras, si tú sirves a Dios por temor, te vas a perder. Porque Dios no quiere a nadie así. Dios quiere que si tú vas a estar con Él es porque lo amas. Amén. No porque le tengas miedo, porque a Dios no hay que tenerle miedo. Así es. Hay que tenerle respeto. Sí, hay que respetarlo. ¿Verdad? Hay que respetarlo, claro. Y tenerle amor porque es tu padre. ¿Verdad? Así. Entonces, el asunto no es estar, ¿cómo te digo?, metiendo miedo a la gente, sino mostrarle el amor del Señor y las consecuencias. Si nosotros persistimos en esto, sí, pero sí, es para que la persona razone. Así es. Y tenga en cuenta la balanza y pueda decidirse por servir al Señor. Así es. Y la mejor decisión es seguir al Señor por amor y no por temor, como tú estabas mencionando, César. ¿Verdad? Es importante. Bueno, la palabra griega, bueno, aquí dice César que así como crecemos para convertirnos en cristianos maduros, aceptando las enseñanzas de la Escritura y prestando atención a sus advertencias, la madurez es un concepto importante. Los padres de un bebé recién nacido celebran cada hito del desarrollo de su hijo, ¿verdad? Las primeras palabras, los primeros pasos y las primeras frases leídas. ¿Qué padre no se alarmaría si su hijo no caminara o no hablara después de varios años? El crecimiento y el desarrollo son normales y esperables. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. O sea, tú no puedes pasar del Salmo 23. Tienes que aprender a leer Daniel 8:14, Daniel 9, Daniel 11. O sea, tienes que meterte ahí. Ay, que no le entiendo el rey del sur y el rey del norte. Métete ahí para que... La palabra griega como perfecto, teleoios, significa maduro, completo o plenamente desarrollado. O sea, y el pastor Bullón lo decía la vez anterior. Usted nace un niño y usted dice es un niño perfecto. Pero ¿cómo va a ser perfecto si no sabe ni caminar, ni comer, ni hablar? Ni dientes tiene. O sea, en su condición de niño él es perfecto. Él es perfecto. Luego él va creciendo, ¿verdad? A los 4 años él ya debe comer, ya debe hacer tantas actividades. Y según su edad, él es perfecto. Entonces, cuando Dios dice que nosotros seamos perfectos, lo que utiliza la palabra ahí Pablo, es que usted, según vaya creciendo, usted tiene que ir, o pasando los años en el Evangelio, tiene que ir madurando igual. Así como crece un niño y va aprendiendo,
Y tú decías, no se puede saber el mismo versículo todo el tiempo. Tienes que ir creciendo. El apóstol Pablo dijo, yo antes le di leche, pero ahora hay que comer vianda. Como tú decías, y meterse más profundo en el asunto. Entonces, cuando Dios habla de una persona perfecta, es aquella que va creciendo y madurando según el conocimiento que va obteniendo. Y el tiempo que va llevando. Así ¿verdad? O sea, la experiencia que lleva en la iglesia. Y por eso es importante, familia, que entendamos eso. Bueno, de ahí que Pablo utilice la palabra amonestando o aconsejando en Colosenses 1:28, pues hay camino que parece derecho, pero al fin conduce ¿a dónde? A la muerte, dice Proverbio 14:12. El discernimiento espiritual proviene del conocimiento, escuche esto, de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Así es. Entonces, pero entendemos que hay buenas enseñanzas, pero también hay malas enseñanzas. Y hay ¿verdad? Combinadas. Hay combinadas. Hay quienes vienen y te meten Babel. Son más peligrosas esas. Sí, porque viene ahí revuelto el gallo pinto. Ahora, las falsas enseñanzas suelen tener algo de verdad, como tú decías, pero añaden o quitan algo a lo que la Biblia, ¿verdad?, dice. Ahora, el primer sermón dado, ¿verdad?, en la historia de la redención o en este conflicto fue en el Edén, que llevaba la mentira y llevaba la verdad. Sabemos que el enemigo de las almas le dijo a Eva, no vas a morir. Dios no quiere que ustedes sean como Él, que conozcan el bien y el mal. ¿Entiendes? Entonces, no moriréis, pero tenemos que entender que la palabra de Dios fue primero y dijo, moriréis. Entonces, tenemos que hacer caso a la palabra. Pablo dice, miren, ustedes ya están en una edad donde ya no pueden estar pensando que si la falda larga, si la falda corta, que si la corbata, que si no la corbata. No, ustedes están en una etapa donde ustedes tienen que valorar por dónde es que van estudiando, porque yo no puedo pasar los mismos 10 años en la iglesia y no paso de los mismos versículos, ¿verdad? O no paso de solo pasar a leer la lectura bíblica, ya hay que predicar, ya hay que evangelizar, o sea, hay que meterte en el rollo. Así es, entonces el poder del Evangelio, a medida que vas conociendo acerca de Jesús, tu capacidad para razonar, tu capacidad para discernir, también con la ayuda del Espíritu Santo, Amén, debe ser mayor, ¿no? mayor. Y lógicamente vas a tomar mejores decisiones y vas a aconsejar mejor y vas a amonestar también a las demás generaciones. Así que es importante, familia, que entendamos dónde está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Amén. Si alguien viene a predicarte algo y nunca dejes de verificar. Puede ser un adventista el que te diga. Si nosotros te estamos hablando, tú veas la palabra de Dios y di, oye, el hermano lo que está diciendo está en la palabra. Porque si no está en la palabra de Dios, usted no lo cree. Y esto me recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. Aún si un ángel le dijera un evangelio diferente al que está escrito, no lo crean. No lo crean. Es así. Así es. Bueno, pasamos al día viernes, César, 27 de febrero. Encontramos 4 citas cortas, ¿vieron? Pero son muy buenas. La primera se encuentra, César. La primera está en el camino a Cristo. Ajá. Dice la primera cita, César. Sí. Es interesante, póngale atención a esto. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Y aquí está la fórmula. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. Amén. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Amén. Qué tremenda esa cita. Se las regalamos. Pueden, ¿verdad? Los que tienen el folleto, márquenla. Qué linda cita. Esta cita es para todo. Sí, es para todo aquel que cree que ya no hay nada para él, no hay oportunidad, no hay salvación. Ahí está. Dice la siguiente: más aún, Cristo transforma el corazón. No tienes que hacer nada. Cristo te va a transformar y habita en el tuyo por la fe. Tienes que mantener esta comunión con Cristo por la fe y sumisión continua de tu voluntad a Él. Mientras lo hagas, Él obrará en ti para que quieras y hagas conforme a su beneplácito. Es decir, ya no vas a hacer las cosas por, digamos, con esfuerzo, sino que ya las vas a hacer como voluntariamente. Automático. ¿Verdad? El apóstol Pablo decía, Él es el que pone en nosotros el querer y también el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad.
Sigue diciendo el camino a Cristo. Así que no hay en nosotros mismos nada en absoluto de lo cual jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que se nos imputa y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y también por nosotros. Amén. Y el Evangelismo, página 272, dice: entre las revelaciones que he recibido, se destaca con fuerza de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Todos tenemos esa capacidad de poder entender. El Señor a nadie lo ha dejado con esa incapacidad. Él dice: tú quieres buscar la verdad, el Señor te la va a mostrar. Sí, bueno, y el apóstol Pablo Santiago 1:5. Ajá, dice que le que te falta sabiduría, ¿qué le pida a Dios? Pídasela a Dios. Y Él se la va a dar. No vaya a preguntarle a cualquiera. Pídasela a Dios, que Él mismo se la va a dar a través de su propia palabra. Es. Familia, más claro, como dicen, no canta un gallo, ¿verdad? Así que entendemos que la reconciliación y la esperanza es un trabajo que Dios inició y que lo va a terminar. Pero sabes, Él quiere que tú estés allí. Amén. ¿Verdad? Desea que estemos allí, que participemos de esta reconciliación. Así, y una vez más, la única vía de escape a todo esto es Jesús. Amén. No hay otro medio. La Biblia no menciona a nadie más. A nadie más. Solo la salvación. Pero para eso tiene que usted aceptarla. Aceptar. No se la puede dar así de Dios nomás porque le dio la gana. No se Cada puede. uno tiene que tomar su decisión Así para es. que cuente como ciudadano del reino de los cielos. Amén. Familia, gracias por acompañarnos a este hermoso repaso de la Escuela Sabática, lección 9. Preparémonos con antelación, estudiemos la lección número 10, que va a estar muy buena. Tiene un tema bastante llamativo, ¿verdad, César? ¿Cómo tiene el nombre? Completos en Cristo. Si usted quiere ser o entender cómo vamos a ser completados en Cristo, hay que estudiar esta próxima lección. Amén. Así que, familia, no olviden de compartir este video, suscríbanse al canal, hagan sus comentarios y oren por nosotros, por favor. Amén. César. Sí, y estudien la Biblia, hermanos. Estudien la Biblia de principio a fin para que puedan tener ese cuadro completo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, y pueda pues Él mismo guiarlos a Cristo. Amén. Despídenos en oración, César. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias, porque el apóstol Pablo dice que tú eres en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Tú, oh Dios, en tu gran misericordia hiciste el plan de salvación desde antes de crear al hombre. Estaba ya, oh Dios, en tu gran misericordia, el que si fallamos, usted iba a venir a salvarnos. Gracias porque ese plan, oh Dios, no tardó. En cuanto el hombre pecó, tú viniste a salvarnos. Pero te pedimos, oh Dios, que puedas hacer tu obra en nosotros. Amén. Hemos aceptado tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Y oramos para que completes la obra que una vez empezaste en nosotros. De manera, oh Dios, que seamos reconciliados con el cielo, con el universo completo, Señor. Amén. Y cuando vengas a traer a esa iglesia sin mancha y arruga, podamos estar entre ellos. Amén. Pero no queremos ir solos. Oramos por todas las personas que nos ven y escuchan a través de este programa, Señor. Sí, Señor. Que ellos también sean movidos por el Espíritu Santo para aceptarte como tu Salvador y estén también dentro de los redimidos. Amén. Habrán dificultades, sí, pero tú dices que confiemos porque tú has vencido, Dios, todas estas dificultades. Amén. Y has provisto para nosotros, Señor, para que tengamos también la victoria en Cristo. Sí, sí. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Así es, familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.